Las crónicas de Kaiden. Otra pregunta que te quiero hacer es, tú que grabas más, tú ocupas tu voz, por decirlo así, para Ajá. grabar todo esto, o ahora que igualmente que estuviste en la Casa de las Brujas, Ujú. eh, tú al grabar, al, no sé, por ejemplo, de estar editando, ¿has escuchado algo que tú digas, ok, yo cuando grabé esto no pasó, o pudo haber sido tal cosa? Sí, en 2 ocasiones me pasó. La primera que me pasó, y de verdad yo no me di cuenta, yo siempre, si te fijas, grabo con audífonos, Sí, no me escucho a mí mismo porque como estamos grabando por StreamYard, si conecto y escucho mi micrófono, no escucho a Kaiden. Entonces ahorita estoy escuchando a Kaiden, pero no me escucho a mí mismo. Normalmente es así. Cuando grabé con Jaime, con mi amigo de la universidad, que él estuvo presente en un exorcismo hace como 10 años más o menos, esta entrevista la grabamos precisamente, se están cumpliendo 2 años en estos días. De hecho, creo que hoy o ayer, una cosa así, se cumplieron 2 años que grabé esta entrevista con Jaime. Ahí si quieren ir a checar el podcast a mi canal. Él está platicándome la experiencia del exorcismo, lo que vivió en este ex convento, tanto durante el exorcismo como durante las noches que pasaba ahí con los demás sacerdotes, porque mi amigo era un novicio, él se estaba preparando para ser sacerdote. Cuando me lo estaba platicando, yo les he dicho muchas veces, ya era la tercera vez que él me contaba esta experiencia. La primera vez fue en la universidad, fue de día, estábamos en un salón con muchos compañeros, con la maestra, no pasó nada. Esa primera vez que me contó esa experiencia, no pasó nada. La segunda que me la contó, que fue justo después del terremoto del 2017, o sea, unos meses después, estábamos los dos cada quien en su casa, ya era de madrugada, él estaba solo, mi familia estaba en la parte de arriba, yo estaba solo abajo, y mientras me contaba por notas de voz del relato, se fue la luz en su edificio. No es cierto, se fue la luz solamente en su departamento. Todo el edificio, y él me mandó la foto, todo el edificio tenía luz, su departamento era el único que estaba a oscuras. Y sí fue como de, ok, pero pudo haber sido está coincidencia. raro. Sí, Pero sí, cuando grabamos la entrevista, hace 2 años justamente, yo les dije, ese día mi perra se veía rara, mi perra era pequeña, la verdad. y mientras grababa con él, mi mamá y mi hermano tuvieron que irse de emergencia al doctor, al veterinario, porque se puso muy mal. Y de hecho casi muere ahí. Mi perrita la tuvieron que operar de emergencia de la columna porque tenía una hernia que si no se lo hubiera cuidado hubiera quedado cuadraplégica la perrita, ¿no? Y se puso muy mal, porque obviamente tenía fiebre, tenía mucho dolor, o sea, estaba sufriendo. Y de hecho, cuando yo terminé la entrevista y todo, ya era tarde, eran como las 9, 10 de la noche, yo bajé a la sala, solamente estaba mi otra perra, la gran danés, la que ya falleció, y ella estaba sentada en el sillón como si fuera una persona, como muy alerta, o sea, ella estaba así como de, hay algo aquí, o sea, se comportaba de manera extraña. Y yo me acuerdo que me senté con ella porque sí, estaba la tele prendida, el árbol de Navidad prendido, la luz de la cocina prendida, o sea, estaba iluminado, las luces de la calle se veían, y aún así había una vibra muy rara, muy fea en la casa. Y además, como si eso no fuera suficiente, cuando me puse a editar el podcast al día siguiente o 2 días después, no me acuerdo, sí se escucha una voz en el micrófono, en el mío. O sea, se escuchaba como un... Incluso Ah, hubo comentarios de suscriptores que ponían como de, es que dijo el nombre tal. O sea, muchos decían, es que escuché el nombre de Andrés. Y aquí en la claro, casa nadie se llama de Andrés. hecho, me acuerdo que después hiciste un video hablando sobre todo lo que pasó en esa grabación. Ujú. Exacto, sí, porque o sea, sí fue como de, yo soy, les digo, en ciertos temas sí soy como muy escéptico. Yo sí soy mucho de que, güey, o sea, si estás escuchando un relato de la mano peluda o viendo una película de terror o lo que sea y sientes que viste algo de terror, para mí el 99% de los casos va a ser sugestión. Sí, sí. Entonces yo estaba en eso, o sea, dije, es sugestión. Pero, o sea, porque luego se escuchan voces que se cuelan, que es de mi mamá que gritó, de mi hermano, y hay gente que dice, es que se escuchó una voz. Y es como, güey, pues fue alguien que gritó de la casa, no mames, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, hay que gritaron Andrés, o sea, que los suscriptores, yo nunca lo reconocí, pero mucha gente dice que escucharon el nombre de Andrés, y aquí en mi casa no hay nadie que se llama Andrés. Aparte, les repito, yo estaba solo en la casa, porque mi papá no estaba, y mi mamá y mi hermano se fueron, me quedé yo solo con mi perra. Y de hecho, mi perra estaba abajo, o sea, ni siquiera como para que ladrara o algo así, o sea, estaba yo aquí solo Sí, sí. completamente. Y sí, y de hecho, en el video, yo edité el audio y aún así se escucha la voz de repente como de en mi micrófono. O sea, sí es una voz, no es un rollo de estática, porque aparte nunca pasó y nunca volvió a pasar, solamente fue en esa entrevista en específico.
Em, y de hecho, te les digo, yo edité el audio, porque en el sonido en crudo, en el audio original, se escuchaba muchísimo más fuerte. Esa voz, ese gruñido, esas voces extrañas. Me pasó, de hecho fueron 3, ahora que lo pienso. La segunda que me pasó, que bueno, esa puede que haya sido coincidencia. Hice un episodio del podcast hablando de cosas como macabras que ocurrieron durante el rodaje de la película del Exorcista y también cuando se hizo la obra de teatro y demás, hay temas que sí son demasiados como para que sean coincidencia, porque no fue solo con la película original, hay sucesos macabros y muertes relacionadas con la obra de teatro, con el redoblaje de la película, la obra de teatro aquí en México que se acaba de hacer, pero todo el Exorcista, como que sí hay algo detrás de la historia del Exorcista, sí hay cierta vibra oscura, algo malo, algo feo. Y cuando yo analizo el tráiler de la película del Exorcista Creyentes para mi canal secundario, de Rix y los Amos del Multiverso, justo cuando yo menciono el nombre Pazuzu, creo que por tercera ocasión en el video, la cámara deja de grabar. Lo cual no tenía sentido, porque tenía yo la memoria llena. Yo siempre que grabo, elimino los videos para que esté la memoria llena. Sí. Estaba cargada, tenía pila, toda la pila, la cámara, porque la dejé cargando toda la noche y eso fue en la mañana. ¿Se escucha en tu casa esos ladridos? Sí, okay. Perdón. No, es que dije, no mames, aquí ahorita están los carros del Exorcista. Ahora no. Sí, dije, no mames, porque a ti te vi muy tranquilo y dije, ¿qué pedo? Solo los estoy escuchando yo. Sí, perdón. No te preocupes, yo solo quería descartar que fuera algo paranormal. Pero no tenía como explicación el hecho de que se hubiera apagado la cámara, porque igual que con lo del audio de Jaime, que también de hecho, hablando de exorcismos, fue el mismo caso, nunca me volvió a pasar y nunca me había pasado eso de que se apagara la cámara. Solo fue cuando grabamos cuando grabé lo del Exorcista. Y la tercera ocasión en la que sí, de hecho se escucha, fue cuando grabamos en la Casa de las Brujas. Cuando grabamos en la Casa de las Brujas, habíamos varias personas, porque éramos a cuadro, nos veían a Tristán, a Roberto y a mí. Pero ahí detrás habían otras 3 personas. Estaba la novia de Tristán, 4 personas de hecho. Estaba la novia de Tristán, un amigo de Roberto que iba con su novia y otro chico amigo de Tristán. O sea, éramos en total 7 personas ahí en el departamento. Hay un momento que muchos dicen, es que en la cámara se ve no sé qué, es el pie de uno de ellos, el pie de uno de estos chicos que se estiró, sí, pero los ruidos, ellos incluso estaban dormidos, o sea, porque era muy tarde, ellos estaban dormidos, o sea, no estaban moviendo ni haciendo ruidos ni nada. ¿A qué pedo esos perros lo están matando? ¿Qué? No, se están peleando, parece. Échales agua, porque pobres perros. Me acordaba de un gato. Ok. Mientras no le haga nada al gato. Pero vaya, la mía, por favor. Sí. Vaya, el punto es que no había como que una razón o un motivo para que se oyeran ruidos. Y nosotros lo escuchábamos. O sea, mientras estábamos grabando el episodio, se escuchaban pasos en el departamento, que era un departamento grande, el piso era de madera, se escuchaban pasos, se escuchaba como golpes. Y en la cámara se escuchaba... la ventana. Sí, mejor. O espántalos o algo, porque sí están. Entonces, sí se escuchaban los ruidos. O sea, estando nosotros grabando, sí se escuchaban los ruidos que te digo, los pasos, los golpes. Pero yo editando se escuchaban todavía más. Porque de hecho, en la grabación, en el episodio, y no edité esos momentos, que los 3 nos callamos y es como de, güey, ¿sí escuchaste? Y todos así de, sí, güey, sí se escuchó. O sea, sí se escuchaban que tronaba la madera, pasos, voces. Y muchos dirán, bueno, eran los vecinos. Pero no, porque los vecinos, yo vi a la mayoría, para empezar los departamentos no estaban pegados, tienen una acomodación muy extraña los departamentos del edificio de la Casa de las Brujas, no están pegados, es una acomodación muy rara, y de hecho nosotros éramos el único departamento en ese piso, todos los demás estaban vacíos, y yo lo sé porque yo me equivoqué, el departamento que había rentado, como no tenía números, yo estuve tocando porque la llave primero no abría, es otra cosa, como que no me dejaba entrar. O sea, me tardé mucho en abrir la puerta con la llave. Pero de verdad mucho, de que hasta le llamé al chavo que me rentó y me decía de que, güey, es que es esa. Y yo, güey, es que te juro, o sea, sí entra, pero no gira la pinche llave, ¿no? Incluso yo en los departamentos, porque habían como otros 2 o 3 departamentos en el mismo piso, y en uno de ellos incluso la llave entró a la cerradura, pero ya no giró. Toqué la puerta como para preguntar, oigan, ¿cuál es el departamento tal? Porque no tenían números. Le contaba a Tristán, por ejemplo, eso no lo he contado, había uno de los departamentos de la planta baja, en la puerta tenía un adorno de metal pegado en la pared, que era una silueta de la típica bruja en una escoba.
y con el sombrero, un Ya. poco creepy. Y antes de que llegara Tristán, porque yo llegué primero, llegó una señora de aspecto extraño y empezó a gritar digamos, yo le estaba viendo desde el piso de arriba, yo estaba en el primer piso, en la planta baja llegó una señora y se puso a gritar a algo, como a una ventana, pero en otro idioma. No sé, no era inglés, a lo mejor era un inglés como europeo, o sea, como un inglés irlandés, porque no era un inglés americano, o puede que era francés, o sea, pero no era inglés americano y no era español, y la señora se veía extranjera, pero tenía un look raro, tenía el cabello como alborotado, como chino, muy raro. Y yo estaba ocupado intentando abrir la pinche puerta, entonces no le puse mucha atención, pero sí vi a la señora, escuché que se puso a gritar algo en cuestión de segundos y me decía Tristán, ¿a dónde se fue? Y dije, no sé, o sea, a un departamento no entró porque no se abrió ninguna puerta, pero también la portera estaba ahí, había una portera que era una chica y estaba literal, de donde se puso a gritar esta señora, ella estaba al lado en el escritorio. Entonces sí fue como de, ok, ¿qué fue? No sé si era una entidad, un fantasma, tal vez vi un fantasma ese día y no lo supe, tal vez era una señora que practicaba brujería de ahí del edificio, no lo sé, pero yo no vi a dónde se fue esa señora, literalmente se esfumó en cuestión de segundos, te digo que no me dejaba entrar, o sea, la puerta no quería abrir, porque ya cuando llegó Tristán y llegaron los chicos, güey, abría y cerraba sin problemas la puerta, pero cuando llegué yo solo, no abría la puerta, o sea, la llave entraba perfecto, pero no giraba, y llegó después un punto que la llave giraba, pero no abría. O sea, como si estuviera girando en un agujero nada más, no en un mecanismo de llave. O sea, giraba la llave, pero no se abría. Y así de, ok, grabando, te digo que se escuchaban estos ruidos. Lo que iba era que los vecinos, todos eran señores mayores. O sea, eran viejitos. Y nosotros estábamos grabando a las 12, 1, 2, terminamos casi a las 3 de la mañana. O sea, qué viejito está despierto a esa hora, haciendo ruido, pero ruido fuerte. O sea, era de que aventaban cosas, tronaban la madera, como que golpeaban las paredes. Lo que más claro se escuchaba eran pasos en el departamento adentro. O sea, no se escuchaban en el techo, se escuchaban adentro del departamento donde estábamos grabando. Y si era como de, güey, ¿escuchaste? Y nosotros así medio nerviosos, era como de, güey, sí, sí escuché. Ellos se fueron, yo pasé ahí la noche, yo fui el único que se quedó a dormir y no me pasó nada. O sea, y también por eso digo, ok, puede que haya sido su gestión o no lo sé, porque estando yo solo ya no pasó nada. Incluso yo por su gestión dejé una de las luces prendidas del pasillo y nada. O sea, no se escuchó, al menos yo no escuché en la noche ruidos, ni pasos, ni nada. Nada. Pero al menos mientras estuvimos grabando, sí. Tanto en la edición, yo escuchaba ya editando con los audífonos, se escuchaban mucho más ruidos de los que escuchamos nosotros ahí grabando. Y estando ahí, sí escuchamos muchas cosas. Esas han sido las 3 ocasiones en las que grabando me han tocado situaciones. No, yo me muero. Yo no podría pasar la noche ahí. Y mira que me han pasado cosas, pero no podría. Yo por lo mismo de mi escepticismo, un poco como así de, güey, ya que me pase algo, lo hice y no, o sea, no me pasó nada, absolutamente. Pero, pues sí, los ruidos por lo menos sí estuvieron cuando estábamos todos acompañados. Que también, por ejemplo, ahí no sé si entraría esta cuestión que muchos dicen que hay personas que atraen ese tipo de cosas. Tristán es una persona que ha vivido varios sucesos paranormales y creo que Roberto también, y el amigo de Tristán también. O sea, habían 3 personas que sí han tenido experiencias paranormales. Y no sé, a lo mejor al ellos estar ahí, era como llamar a esas entidades. Y cuando se fueron y me quedé yo solo, no pasó nada. O sea, porque, digo, no sé si sea. Porque ahí no fue su gestión. Porque hay gente que dice, bueno, la gente que vive estas cosas es porque están sugestionados y porque creen. Si creen en estas cosas, obviamente van a creer ver esas cosas. Y por eso, qué coincidencia que los escépticos no ven nada. Creo que podría ser el planteamiento al revés. No es que la gente que cree ver cosas. Y viceversa, tampoco significa que los escépticos, al no creer, no pueden sugestionarse porque no creen. Tal vez los escépticos somos escépticos porque no tenemos esa sensibilidad o no atraemos, no tenemos ese magnetismo hacia ese tipo de entidades. Porque lo de los ruidos a mí no me lo cuentan. O sea, si Tristán hubiera contado así de, güey, es que escuchábamos ruidos cuando estábamos grabando, podría decir, Tristán se sugestionó porque ya ha tenido otras experiencias. Pero no, yo también lo escuché. Lo escuché en el lugar y lo escuché cuando estaba editando el podcast, que aparte eran 3 micrófonos los que estaban grabando el audio y en los 3 micrófonos se escuchaba, y también en el audio de la cámara, de hecho en el audio de la cámara era donde más se escuchaba, porque la cámara estaba sobre el pasillo y en el pasillo era donde se escuchaba todo. Entonces fue realmente la cámara lo que más captó,
más que los mismos micrófonos. Pero tal vez cuando estos chicos se fueron de la casa de las brujas, fue cuando empezaron cuando esas entidades se fueron o dejaron de manifestarse. A lo mejor hay personas como yo que repelemos, por una u otra cosa, repelemos estas entidades. Y personas como Tristán, como Roberto, como Giovanni, que era el otro amigo de Tristán que estaba ahí con nosotros, a lo mejor ellos tienen tienen algo que atraen la atención de Como estas yo. entidades y hacen que se manifiesten. Puede ser, o sea, sí puede ser. Puede ser que el planteamiento sea al revés. O sea, que sean las entidades quienes eligen ante quién manifestarse. Digo, les repito, no sabemos nada a ciencia cierta. Son hipótesis, pero podría ser. O sea, Sí, sí. con esta experiencia, yo creo que sí podría ser una posibilidad.